verdad es, The truth is, los últimos domingos predicamos acerca del temor de Dios the last few Sundays we've spoken about the fear of en la God vida del creyente. in the life of the believer. Porque el temor de Dios no existe en el mundo, allá afuera no existe el temor a Dios. Because the fear of God doesn't exist out in the world. Hace unas décadas atrás, quizás un siglo atrás, Maybe a few decades ago or centuries ago, en el mundo en general, in the world generally, existía el temor a Dios. there existed the fear No of sé si God. los que están aquí como de mi edad más o menos ya viejitos, Anyone here from my vintage, old? si venimos de nuestros países latinoamericanos, de nuestros países centroamericanos, de habla hispana, We come from the Latin American countries. de pequeñitos se nos inculcaba el temor a Dios. From a young age, they showed us about the fear of God. ¿Se acuerda? Do you remember? Aunque nuestros padres no conocían a Cristo como Salvador y Señor, Even though our parents didn't know Jesus as their por lo menos en personal mi Savior, caso, por lo menos en mi caso, at least in my case, ellos nos enseñaban el temor a Dios. they taught us the fear of God. Ellos nos enseñaban que había un Dios todopoderoso. They taught us that there was an all-powerful God. Entonces nos enseñaban, y en nuestro corazoncito pequeño, So in de our niño, small hearts as a child, había un temor reverente hacia Dios. there was a reverent fear towards Y eso God. mismo era una protección para nosotros. That was a protection for us. Porque muchos de ustedes, como yo, Because many of you, just like me, no caímos en muchos pecados y maldades que hubiéramos hecho, we didn't fall into a lot of sin and wickedness that we could have done porque temíamos a Dios. because we had God. ¿Ok? Pero eso se fue quitando But that was taken a away. medida que la tecnología avanzó, As technology advances, a medida que la educación se incrementó, as education increased, el secularismo creció, secularism increased, las falsas teologías ideológicas se empezaron a meter, infiltrar en el mundo, false theologies and ideologies started to infiltrate this como el world, humanismo, like humanism, la evolución evolution, y el comunismo. communism. Esas tres ideologías que son ideologías y que yo le llamo religión también, Those three, which are ideologies, which are also called religion, fueron las que empezaron a quitar el temor de Dios en el mundo entero. was the one that started to take away the fear of God throughout the world. Y hoy día me atrevo a decir con mucha seguridad, And today I dare to say with a lot of security, como dijo Abraham cuando llegó a la tierra de Abimelech, as Abraham said when he arrived at the land of Abimelech, no hay temor de Dios en este lugar. there is no fear of God in this place. Por lo tanto, lo llevó a decir que su esposa era su hermana, que era en verdad la mitad verdad, So where he said that his wife was his sister, which was half truth, pero lo hizo por protegerse porque sabía que esa gente era mala en gran manera. and he did it to protect himself because the people there were Cuando evil. no hay temor de Dios, When there is no fear of God, el mundo o la gente, los hombres y las mujeres, the men and women, los jóvenes y las señoritas, the young men, the young women, empiezan una descendencia hacia abajo, starts to descend. que cada vez es más profunda. That becomes more profound. Cada vez sus conciencias de Dios And their conscience of God empiezan a ser muertas, starts to be killed. empiezan a eliminar They start to eliminate. la sola idea de Dios en la mente Just the idea of God in their de la mind, persona, in the person, empieza a desaparecer. starts to disappear. Y ese es el problema que estamos viviendo en el mundo. Todavía no lo hemos visto todo, And that's the problem we see in the world today. We haven't seen it all yet porque el mundo no ha llegado todavía because the world hasn't reached yet a tocar el fondo del abismo de la incredulidad, la inmoralidad y la perversión to touch the profoundness of the abyss of immorality and que sin viene that is coming como resultado as a result de desconocer a of Dios not knowing God y su santa palabra. and His holy word. Usted va a la universidad, You go to university, usted va a los colegios aquí del Estado públicos, you go to the public schools aún here, en los colegios cristianos, even in Christian schools now. poco a poco se ha infiltrado Bit by bit, it's el infiltrating secularismo, la secularism, inmoralidad, la immorality, perversión perversion, y el negar a Dios. and denying God. Hoy día está de moda Today it's in el fashion. ateísmo, Atheism. está de moda. It's in fashion. La religión que está creciendo más en el mundo es el ateísmo. The religion that's growing the biggest is atheism. ¿Y por qué digo yo una religión? Porque la religión What do I say religion? Because a religion es lo que el hombre puede hacer para exaltarse a sí mismo. is what man can do to exalt himself. En otras palabras, el hombre, o In la other mujer words, también, man and the woman, ellos quieren ser el centro del universo. they want to be the center of the universe. Y todo sale de ahí. And it all stems from there. Eso es humanismo. That's humanism.
Y la religión es, And religion entonces, is que esta gente that these people creen que el ser humano, la tecnología que tenemos, la ciencia que tenemos hoy believe día, the human beings, that the technology and science that we have, piensan they think que el hombre es capaz de solucionar todos los problemas que se le presenten. man is capable of solving every solution that comes to them. Eso es religión, anótelo. That's religion. Write that down. Porque hay algunas personas que a usted le dicen que usted es religioso Because some people call you religious cuando dice que usted cree en Cristo when Jesús. they say you believe in Si Jesus. usted cree en Cristo, usted no es religioso. If you believe in Por favor, Jesus, entiéndalo. you're not religious. Understand this. La religión también es Religion is also guardar ciertas regulaciones, keeping certain regulations, mantener ciertas costumbres, maintain certain Tradiciones. customs, traditions. pero el cristianismo verdadero But true Christianity es una relación íntima is an intimate con el relationship Padre, with the Father, con el Hijo, the Son, con el Espíritu the Holy Santo Spirit, y una obediencia and an obedience, absoluta absolute a la palabra de obedience Dios. to the Word of God. Es un cristiano, That's a Christian, nacido de nuevo. born again. Entonces, el cristianismo verdadero So true Christianity no es lo que el hombre puede hacer para alcanzar a Dios, is not what man can do to reach God, sino lo que Dios hizo para alcanzar al hombre. but what God did to reach man. ¿Puede decir amén? Can you say amen? ¿Qué es lo que hizo Dios? What did God do? De tal manera, amó Dios al For mundo God so loved the world que dio a su Hijo that He unigénito. sent His only begotten Son. ¿Para qué? What for? La condición. The condition. Y esto es lo que la gente no quiere aceptar, que hay una condición And this is what people don't want to accept. There's para a que el amor condition de Dios pueda manifestarse a nuestro for favor the love of God to be manifested in our y favor. podamos nosotros disfrutar del amor de Dios And we can enjoy that love of God. y podamos nosotros tener la gracia de Dios, We could have the grace of God, que es el don de Dios, which is the gift of que tiene un God. nombre. It has a name. Su nombre es Jesucristo. His name is Jesus. La gracia de Dios revelada al mundo. The grace of God revealed to the world. La condición The condition. para que todo aquel que en él cree So all those that believe in Him no se pierda, shall not be lost, más tenga but will vida have eternal eterna. life. En él, In Him. no en la iglesia, no en el pastor, no en los líderes religiosos, Not in the church, the pastor, the religious leaders, en él. but in Him. Necesitamos entonces We need, therefore, entender to understand que el mundo está en una rebelión abierta contra la santidad, la grandeza, el poderío y la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso. that the world is in an open rebellion against the holiness and greatness of mighty God. Y allá afuera no hay temor de And Dios. outside there is no fear of God. Allá afuera hay odio por Dios. Outside there is hate Allá towards afuera hay God. odio por todo lo que es santo, lo There que is- es puro. Hate for everything that is pure and holy. Pero ¿qué de la iglesia? But what about the church? ¿Qué de nosotros? What about us? ¿Qué? ¿Qué clase de temor tenemos nosotros What type of fear do we have ante la santidad y la grandeza de Dios? before the holiness and greatness of our God? ¿Qué hemos hecho en esta semana? What have we done this week? ¿Dónde nos hemos metido en esta semana? Where have we gone this week? ¿Qué es lo que hemos bebido en esta What semana? have we drunk this week? ¿Qué es lo que hemos fumado en esta semana? What have we smoked this week? ¿Qué clase de amistades hemos tenido en esta semana? What type of friendships have we had this week? ¿Qué clase de palabras hemos dicho en esta semana? What type of words have we spoken this week? Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos Everyone ourselves have to examine ourselves y ver si hemos andado en el temor de Dios and see whether we've walked in the fear of God o estamos burlando del Dios que decimos que creemos. or we're mocking God, the God that we believe in. Por eso, That's why el mensaje de hoy día the message of today tiene que ver con el arrepentimiento. has to do with repentance. Esta cosa no le gusta a la gente de la iglesia porque es a la iglesia, no al mundo. El mundo no tiene nada. People don't like this in the church. This has got to do with the church and not the world. La única oportunidad que el mundo tiene es arrepentirse de sus pecados y convertirse a Cristo. The only opportunity the world has is to repent from their sin and convert to Christ. Esa es la única promesa para el mundo. That's the only promise for the world. No le ande tirando usted bendición a los mundanos. Don't go throwing blessings to the worldly people. No ande usted declarándole bendición a esos incrédulos. Don't give declaring blessings over those unbelievers. No ande usted decretando Don't go decreeing bendiciones sobre esos inmundos incrédulos que se burlan de Dios, porque no hay. blessings over those people that mock God, because there is none. Por favor, entendámoslo. Please, let's understand this. La bendición de Dios está sujeta a la fe, a la obediencia y a la sumisión y obediencia a la palabra de Dios. The blessing is submitted to the faith and obedience to the word of God, Porque para los hijos de Dios, for the children of God. toda promesa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es para los hijos de Dios. All the promises of the Old and New Testament are for the children of God. Como dije, la única promesa para el mundo That's es it. The only promise for the world arrepentido y is convertido. repent and be converted. Entonces, vamos a ver si puedo desarrollar este tema en 2 semanas. I'm going to see if I can develop this topic in 2 weeks.
Porque Dios me ha ido abriendo la testa, el entendimiento Because God has been opening up my understanding, dura que tengo, this hard brain that I have. que el Espíritu Santo tiene que darme unos martillazos a veces para meterme. The Holy Spirit has to hammer it into me. Porque todavía tengo mis tradiciones, mis costumbres Pues y lo que viene de allá atrás. I still have my traditions and customs that come from back then. Dios siempre quiere renovarnos a nosotros. God wants to renew us always. Siempre. Always. De acuerdo a su palabra, claro, está ahí, en el molde de la palabra de Dios. According to the word of God. Quiere revelarnos su palabra. Wants to reveal us His word. ¿Sabe usted que Dios quiere que usted entienda que la palabra de Dios va a ser efectiva en su vida? The word will be a perspective in your life. Cuando usted tenga una revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, que es el que revela la palabra de Dios. When you have a revelation through the Holy Spirit who reveals the word of God to you. ¿No lo dijo así Jesús? Didn't Jesus say, Cuando Él venga, when He comes, Él He os revelará todas las cosas. shall reveal all things. No dijo cuando Él venga vayan a un seminario teológico, ¿no? He didn't say when He comes, go to a Bible school. Wow. Y si quiere ir, vaya, gloria a Dios. If you Algo want to go there, aprende. go. Algo aprendemos siempre. We'll always learn something. Pero la verdad es, The truth is, cuando el Espíritu Santo a la iglesia que está hambrienta, deseosa de que Dios le revele cosas, when the Holy Spirit comes in, the church is hungry for it to De su reveal palabra. things of His word que ya está ahí. that is already there. Por eso, Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. That's why Jeremiah 33 says, cry out to me and I shall answer Y you, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, and I will show you great and hidden things that you don't know. pero ya están en la palabra. But it's already in the word. Están en la palabra. It's in the Si word. usted quiere una revelación de Dios, no vaya a ese predicador famoso que viene ahí a Hillsong o al otro lado. Perdón, If perdón. you want a Viene a revelation cualquier from parte. God, don't come to that famous preacher who comes to Hillsong or all those other churches. Búsquela usted porque usted tiene el Espíritu Santo en usted y el Espíritu Santo es capaz de revelarle todas las cosas. Seek the word of God and the Holy Spirit will Oh, reveal all aleluya. things. Oh. Ay, ¿usted, pastor, fue al seminario? No. Did you go to Bible school, ¿Y Pastor? quién No? fue su maestro? Who was your teacher? Ahí lo tengo en la Biblia. I haven't been in the Bible. ¿Y cómo se llama? What's his name? El Espíritu The Santo. Holy de Dios. Spirit. Usted es un arrogante. Oh, you're arrogant. No. No. ¿Qué se cree usted que es? No. Who do you think you are? Lo mismo con usted, mi hermano, mi hermana. Ahí The tiene el same with maestro. you, brother and sister. Ahí tiene el maestro. There you have the teacher. Seguro que necesitamos gente que nos guíe, nos enseñe. Claro que sí. Of course, we need people that guide us. Si no, no estaríamos aquí tampoco. Or else we wouldn't be here either. ¿Ok? Pero la cosa es But the thing is, que al último de todo, the last of it lo all, que yo le pueda entregar a usted es información. what I can give you is information. Escuche. Listen to this. Esa información y la revelación que el Espíritu Santo me ha dado a mí. Information and revelation that the Holy Spirit has given me. Pero Dios quizás quiera tratar con usted de una forma diferente. But God wants to probably deal with you something differently. El gran problema que tenemos The great problem we have con los libros, por ejemplo. with the books, for example, Cuando alguien escribe un libro, when someone writes a por book, muy lindo que sea, por muy, como le dijera, animador que sea, no matter how good and encouraging it is, ya, es la historia del que lo escribió. it's the history of the person that wrote it. ¿Me entiende? Si yo le escribo un libro ahora, If I write a book to que you me gustaría hacerlo, that I love to do, sería como mi biografía, mi historia. it would be my biography, my story. Entonces yo le contaría o diría ahí todo lo que la experiencia mía con Dios I would tell you about all my experiences with God y lo que me ha pasado en el mundo. and what's happened to me in my world. Pero eso no quiere decir But that doesn't mean que esa va a ser su that experiencia. that's going to be your experience. Pero cuando leemos la palabra de Dios, But when we read the Word of God, el Espíritu the Santo Holy Spirit nos revela reveals to a cada us, uno de nosotros every one of us, qué es lo que necesitamos what we need dejar, to leave, qué es lo que necesitamos tomar. what we need to take on, Y Dios, el Espíritu Santo, nos va a guiar cada día and the Holy Spirit will guide us every day a ser más santos, to be more holy, más puros, more pure, buscar la gloria de Dios, seek the glory of God, dejar el orgullo y la vanidad fuera. leave pride and Nombre de vanity Jesús, to one side, porque eso nos roba la bendición de Dios because that steals the blessing of y nos roba God, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. and it steals the anointing of the Holy Spirit Cuando in our nosotros lives, hacemos lo que nos da la gana. because we do whatever we please. Entonces Jesucristo cuando vino aquí y comenzó su ministerio, el primer mensaje de Jesús, So when Jesus came to earth, the first título message de la of Jesus, predicación, el primer mensaje de Jesús, the first message of Jesus, Mateo 4:17. Matthew 4:17. Póngalo en inglés, por favor, si es posible. Así yo lo leo en español y vamos ganando tiempo.
Y así mi hijo no tiene que estar tomando tanta agua. Está tomando agüita, gloria a Dios. Ok, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Este es el mensaje, primer mensaje de Jesús. This is the first message of Jesus. Arrepentíos Repent, porque el reino de los cielos for the se kingdom of ha heaven acercado. is at hand. Hoy día Dios es amor, Jesucristo es amor, el amor de Dios todo lo cubre, todo lo protege. Today, God is love and Jesus is love. He protects everyone and everything. No importa que pisoteemos al hermano, el amor de Dios Dios me ama. No matter if you step on your brother and sister, No God loves importa me. que robemos, el amor de Dios me cubre. No matter if you're stealing, the love of God No importa que covers nos me. quedemos dormidos en el trabajo robándole a los voces, Doesn't matter if we fall asleep at work, Dios me comprende. God understands me. ¿Entiende? You understand? Eso es lo que dice ahí. That's what it says there. Primer mensaje, escuche esto, nunca lo había escuchado, ¿verdad? You never heard this. Primer mensaje de The Jesús. first message of Jesus. Arrepentíos. Repent. No dijo yo soy Dios, yo soy amor. He didn't say I'm love. Estoy aquí para darles mi amor. I'm here to give you my love. Jesucristo no se andaba con rollos, Jesus didn't beat around the bush como muchos de nosotros, para acomodarnos a lo que piensa la gente. like many of us do to accommodate to people. Para que nos soben el lomo después, qué linda su predicación, qué So they hermosa. can pat us on the back and say, look how good you preach. Sí, qué linda, pero ¿por qué? Porque me tocó el corazón, hermano. Yeah, it's beautiful because it touched my Me heart. llegó adentro. It reached inside. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con usted y conmigo. That's what the Holy Spirit wants to do with Que you la and me. palabra de Dios nos moldee. The Word of God will Que mold la palabra de us, Dios nos cambie. will change us, Que la palabra de Dios nos transforme. will transform us. Que no sigamos siendo los mismos sinvergüenzas que hemos sido siempre. Don't be continue being the same people we were before. A los que han sido sinvergüenzas, pues a los que están bien, gloria a Dios. Por si hubiera alguno acá. If there's anyone here, Esa es la palabra de Dios. that's the Word of God. Ay, que eso me llegó al corazón. Gloria a Dios, Oh, haz algo. That hit my heart. Well, it should do something in you. Sí, por eso es que la palabra de Dios nos llega al corazón. That's why the Word of God reaches our heart. Porque hay algo ahí. Because there's something there. Entonces, arrepentidos So repent, y convertidos. be converted. Aleluya. Que eso es lo que significa esa palabra arrepentido. No es que usted me arrepiento y se queda ahí. Muchas personas están en ese estado de arrepentimiento. Ahí están, ahí están. Many people are in that state of repentance. That's all they do. Ahí están. No, yo estoy arrepentido. ¿Te has convertido? I've repented, but ¿No are hemos you converted? convertido? Have I converted? ¿Qué significa convertirse? What does it mean to be converted? Convertirse significa To be dejar el camino que estoy llevando, To convert means to stop the way you're going, hacer una paradita stop in your tracks, y darme vuelta turn around, y regresar. and go back. Eso es cambiar. That's the change. Cambiar de dirección. Change direction. Porque cuando Cristo nos salvó, nos cambió de dirección. ¿Sabía usted? Because when Jesus saved us, He changed our direction. Yo iba de camino al infierno. I was going straight to hell. Ese era mi destino. That was my Y destiny. si hay alguna persona aquí que no ha creído en Cristo como la palabra de Dios manda, And there is a person here who doesn't believe in Jesus as the Word of su God destino commands. es el infierno. Your destiny is hell. Puede usted ser una muy buena persona, You may be a good person, honrada, honoring, pero eso a nosotros no nos salva a nadie. but that doesn't save anyone. Y íbamos de camino al infierno, todos. We're all on our way to hell. Empezando por el pastor para allá. Starting from the pastor to the Pero un back. día. But Un día, one day, alguien nos predicó el evangelio. Aleluya. someone preached the ¿Se gospel acuerda de to ese us. día? Do you remember that day? Aleluya. ¿Y qué pasó? And what happened? El Espíritu Santo empezó a tratar con The nosotros. Holy Spirit started to deal with ¿Sabe us. usted? Y a hablar hoy día de los bautismos. Today I was going to speak about baptism. Porque en la Biblia hay una enseñanza que dice doctrinas de bautismos. Because in the Bible there's a doctrine of baptism. Está en Hebreos capítulo 6. It's in Hebrews chapter 6. Y habla de doctrinas de bautismo. Eso quiere decir que hay varios bautismos. It talks about the doctrines of baptism, which means there's many baptisms. Pero yo quería tirarme con los tres que nos toca a nosotros en el tiempo de la iglesia. But I wanted to talk about the three of them that is relevant to us in the church. Y quería tomar también el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento había bautismos. And also I wanted to touch on the Old Testament, the Lo que baptism, se llama la ley de la purificación. which was called the law of Cuando un purification. judío le predicaba a un gentil, When a Jew would preach to a Gentile, y ese creía en el Dios judío, and he would believe in that Jewish God, ese gentil se convertía a la religión judía. that Gentile would convert to Y Judaism. para poder entrar a la religión judía, And to enter into the Jewish religion, tenía que pasar por un proceso de purificación they had to go through a process of que purification, incluía el bautismo which included de baptism arrepentimiento. of repentance.
que es lo que se llama el bautismo de Juan. which is called the baptism of John. Y me iba a tirar un poco ahí con la sabiduría y la dirección que el Espíritu Santo me estaba dando. And I was going to talk about that with the wisdom and knowledge that God was giving me. Pero después dijo, no, predica esto. But then he said, no, preach El this, arrepentimiento, el Repentance. arrepentido, es el primer mensaje de Jesús. which was the first message of Jesus. Y esto, hermanos, tiene que ver, usted sabe, con el promotor o promotor del Mesías que fue Juan el Bautista. And this had to do with promoting the Messiah through John the Baptist. Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 1 y 2 de Mateo. John the Baptist in Matthew chapter 3, verse 1 and 2, Dice, it says, en aquellos días In vino those Juan el days, Bautista y predicando en el desierto de Judea John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea y diciendo, and saying, arrepentíos repent, porque el reino de los cielos se ha acercado. for the kingdom of heaven is at hand. Este es el mensaje de Juan el Bautista, This is the message of John the A los Baptist judíos. to the Jews, no a los gentiles. not to the Gentiles. Ahora, cuando el día de Pentecostés llegó, Now when the day of Pentecost came, la iglesia compuesta en ese momento the church made up in that moment era de judíos Of y Jews. gentiles que se habían convertido al judaísmo. and the Gentiles who had converted to Judaism. Si usted lee el capítulo 2 de Hechos, If you read Acts chapter 2, dice, y habían prosélitos judíos y empieza a enumerar la ciudad, los and países. there was proselyte Jews from different areas and regions. Pero hermano, este bautismo que Jesús habla aquí de arrepentimiento, But this baptism that Jesus speaks about, repentance, es here, para los judíos. are for the Jews. Esta predicación de Jesucristo This preaching of es Jesus bajo la ley. is under the law. Bajo la ley, entienda Under por the favor. law. Understand this. No tiene nada que ver con la gracia. It has nothing to do with grace. El primer mensaje que se predicó bajo la gracia, The first message preached under grace, basado en el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, based on the sacrifice that Jesus did on the cross of Calvary, y fue para todo el mundo, was for the whole world, está en Hechos capítulo 2, is in Acts chapter 2. cuando Pedro comienza a predicar su primer sermón, When Peter preaches his first sermon bajo la gracia under the grace, y apuntando a la cruz, pointing towards al the cross, sacrificio que Cristo Jesús hizo. the sacrifice that Jesus did. Jesús murió, Jesus died, fue sepultado was buried, y resucitó al tercer and día. rose on the third day. Por lo tanto, Jesús no había pasado por eso todavía. Jesus hadn't gone through this yet. Amén. Amen. No había pasado por el sacrificio. He hadn't gone through the sacrifice yet. Entonces, Jesús está predicando aquí bajo la ley, So Jesus here is preaching under the law, con los términos de la ley. with the terms of the law. Y la palabra de Dios nos enseña And the word of God teaches que el us, pueblo de Israel, el pueblo de Dios, the people of God, the people of Israel, continuamente se alejó de Dios. continue left God, Continuamente cortó la comunicación con su Padre Celestial, con Dios. continually cut the relationship with God their Muchas Father. veces Dios tuvo que mandarlos al exilio, al cautiverio. Many times God had to send them to captivity. Los entregó He gave them over a una mente reprobada to a reprobate mind por cuanto no querían because they didn't want obedecer a su Dios, to obey their a God. ese Dios que había hecho grandes milagros con ellos, That God had done great miracles a with ese them. Dios que les había sacado de la cautividad de That God Egipto, had brought them out of the slavery of Egypt. cuando estaban bajo dura When they servidumbre, were under hard service, que es un tipo de la persona que ha nacido de nuevo. which is the type of a person who has been born again. Alegóricamente usted y yo estábamos en Egipto, You and I were in Egypt, figuratively estábamos bajo speaking. cautividad, We were under captivity, bajo dura servidumbre del diablo, under hard labor of que the devil representa that a Faraón, represents Pharaoh, y nos tenía sometidos, and he had us down and y submitted. hacíamos lo que a él le da la gana, And we did whatever he told us to. íbamos donde él nos mandaba, Go wherever he told us to go. comíamos lo que él nos daba, We ate whatever he gave us. nos metíamos donde él quería que nos fuéramos. We went to where we didn't want to go. Pero Cristo Jesús But Jesus Christ vino a este mundo came to this world, para sacarnos de Egipto, take us out of Egypt, para sacarnos del mundo, take us out of the world, para introducirnos to a introduce nosotros us en el cuerpo de Cristo, into the body of que es la Christ, iglesia de Cristo Jesús, el Señor. which is the church of Jesus Christ the La Lord. iglesia de Cristo es una sola. The church of Jesus is one. Está formada por todos los hombres y mujeres It's made up of all men and women que han nacido de nuevo en Who've been- alguna parte del mundo who have been born again anywhere in the world y han proclamado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus and vidas. have proclaimed Jesus as personal Savior
Savior, and Lord. Hay muchas religiones. There are many religions. El diablo ha inventado muchas religiones. The devil has invented Los many hombres religions. también. Men as well. Porque la religión ata. Because religion bounds. La religión encadena. Religion makes you enslaved. La religión somete bajo tradiciones y costumbres a Religion- los hombres y a las mujeres. Make you submit under traditions of men and women. Escucha, iglesia. Listen, church. Nos roba la libertad. It steals our freedom. Nos tiene atados, nos It has tiene us cautivos. bound and captive. Pero cuando vino Cristo Jesús, When Jesus came, Él dijo, He said, y conoceréis la verdad, You shall know the aleluya, truth, y la verdad os hará and the libres. truth shall set you free. Juan 8:32, para el que está tomando apuntes. John 8, verse 32, for those taking notes. Conoceréis la verdad. You shall know the truth, Y la verdad no es una frase, and the truth is no not es a phrase. enseñada en la universidad, no es enseñada en los colegios It's bíblicos. not taught in Bible school or university. La verdad es una The persona. truth is a person. Yo soy el camino, I am the way, yo soy la I verdad, am the truth, yo soy la I vida. am the life. Dijo Jesucristo nuestro Jesus Salvador y said, Señor. our Lord and Savior. Aleluya. ¿Lo ha leído? Have you read it? Yo soy I am el camino, the way, el único camino the only way que nos conduce a la vida eterna. that takes us to eternal life. Yo soy el camino, yo soy la I am the way, vida, I am the life, yo soy la I am verdad. the truth. Y el que tiene a Jesucristo en su corazón tiene la vida. He who has Aleluya. Jesus in their heart has life. Aleluya. Arrepentidos. Repent. El primer mensaje de Jesús. The first message of Jesus. Clarito. Clear. No viene a decir, no importa cómo vivas. Doesn't say, oh, no matter how you Ustedes son live. del pueblo de Dios, porque le está hablando a los israelitas. We're all the people of God. We're talking about the Israelites. No importa, ustedes son de la promesa. Don't worry, you're from the No promise. importa, no Doesn't importa. matter. Bien, sigan viviendo así. Continue living as No, you no, are. no, no, No. Arrepentidos, Repent. convertidos, Convert. cambiar de actitud, Change your cambiar attitude. de mente, Change your mind. empezar a buscar la santidad, And start to seek the sin holiness la cual nadie verá al Señor. through which no one will see the Lord. Entonces, el Señor Jesucristo continuó apoyando a su precursor, que es Juan el Bautista. So Jesus continued with the message of his predecessor, John the Baptist. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent because the kingdom of heaven is at hand. ¿Y cuál es este reino de los cielos? What is the kingdom of heaven? ¿Okay? Cuando nosotros pensamos en un reino, pensamos en una monarquía, en algo, un reinado. When we think about a kingdom, we think about a monarchy, a El reino de kingship. Dios es una persona también. God is a person as well. Su nombre es His Jesucristo. name is Jesus. El próximo domingo. Next Sunday, Porque esto, como les decía, es para el pueblo de Israel, so it is for the people of para Israel, los judíos. for the Jews. Vamos a empezar We're going to start con el mismo mensaje de Dios with the same message of God para los tiempos de la era cristiana, for the Christian era, que comenzaron which started con la resurrección de Jesucristo. with the resurrection of Jesus. Fíjese que Dios That God manda a todo el mundo que se arrepienta, a todo el mundo. commands the whole world to repent. Pero aquí está específicamente hablándole a los judíos, But here specifically speaking to the Jews, porque Él vino a los judíos. because he came to the Jews. A los suyos vino He came to his own, y los suyos no and his own le did recibieron. not receive him. Okay, entonces, cuando Cristo resucitó, When Jesus rose from ahora the dead, Pedro se para now Peter rises y up empieza a predicar su primer mensaje evangelístico cristocéntrico, and preaches his first evangelistic, Christ-centered no sermon. ley céntrico. Cristo guardó la ley hasta el último respiro que tuvo aquí en esta tierra. Jesus kept the law until the last breath of life. Y cuando Él dio el primer espíritu resucitado, When he gave the first spirit that was risen, la ley fue cambiada. the Lord was changed Aleluya, por la gracia by de the Dios. grace of God. Y la gracia de Dios es la que nos ha alcanzado a And the nosotros. grace of God has reached us. Pero es un proceso. It's a process. Así que la gente que se arrepentía de los judíos, So the people who repented of the Jews, o aquellos que se convertían al judaísmo, que eran prosélitos, or those that converted to Judaism that were proselytes, tenían que mostrar su arrepentimiento, had to show their repentance, su confesión de arrepentimiento the confession of a repentance, través del bautismo. through baptism. Por eso es que Juan comenzó a bautizar That's why John started to en el río baptize Jordán. in the River Y Jordan. dice que venía mucha gente It said that many people came. diciendo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Saying, repent because the kingdom of heaven is at hand. En el 7 dice, del 3, Verse 7 of chapter 3 says, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, generación de serpientes, de culebras.
Brood of ¿Quién nos vipers. Sorry, dale. Brood of vipers. Aquí. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Who warned you to flee from the wrath to come? Esto no es para usted y para mí, esto era para el pueblo judío. This is not for you and I, but the Jewish people. Okay. Aunque se puede aplicar espiritualmente para todos los tiempos. Although we can apply it spiritually for all times. ¿Y cuál es la demanda? What's the demand? Para que mostremos que no hemos arrepentido. To show that we have repented. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Verse 8 says, therefore bear fruits worthy of repentance. ¿Escuchó, iglesia? Did you hear, church? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Therefore bear fruits worthy of repentance. No, si yo me arrepiento y sigo igual, no te has arrepentido. I repent and continue on the same thing. No. Well, you haven't repented. Ay, que yo ya me arrepentí. Y Already ahora está la repented. misma historia. No te has arrepentido. You haven't repented if you continue doing the same Y thing. yo tampoco, si fuera mi caso. Me either, it was my case. No. Él tiene la culpa, ellos tienen la culpa. Oh, everyone else is at fault. Yo estoy bien. I'm fine. Dios no anda buscando esos corazones que se justifican a sí mismos. God is not looking for those hearts that justify themselves. Dios no anda buscando esos corazones que se excusan, que tienen excusa para todo. God doesn't look for those people that excuse themselves for everything. Dios anda buscando esos corazones de David. God is looking for those hearts of David. Contra ti solo he pecado. Against you and only you have I sinned. Me arrepiento en polvo y ceniza. I repent in cloth and ashes. No quites de mí tu Santo Espíritu. Don't take away from me your Holy Spirit. Ten misericordia de mí. Have mercy on me. Es un arrepentimiento genuino, verdadero, That's a true and genuine que repentance trae cambios that brings change. genuinos, That's genuine, reales true, y permanentes and en la vida permanent de aquellos que dicen esas palabras in the preciosas. life of those people that profess those words. Dignos de arrepentimiento. Worthy of repentance. Y no penséis a decir dentro de vosotros mismos, And do not think to say to yourselves, a Abraham tenemos por padre. Wow. we have Abraham as our father. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. ¿Sabe cuáles eran esas piedras? You know what those stones were? Los gentiles, The nosotros, Gentiles, us. usted y yo. You and I. Éramos piedras We were stones. inanimadas. No teníamos vida We had no life. para Dios. For good. Andábamos caminando, andábamos haciendo todo, pero estábamos muertos en nuestros delitos y We were nuestros pecados. walking, but we were dead in our sin and trespass. Entonces, porque nuestro corazón Because our heart era de piedra was of stone para las cosas de Dios. for the things of God. ¿Usted sabe lo que dice Ezequiel? You know what Ezekiel Capítulo says? 37, Chapter 37, versículo 36, si no me equivoco, verse 36, if I'm not mistaken. que Él cambiará el corazón de piedra That he will change the heart of stone de Roberto San Martín of Roberto San Martin y va a poner un corazón de carne. and put a heart of flesh. Yo tenía un corazón de carne I had a heart era of flesh. cuando era incrédulo, When I was an unbeliever. pero el Señor está hablando de lo espiritual, But God is speaking in the porque mi spiritual. corazón era como piedra Because de our duro heart para was recibir like a stone to el receive consejo de la palabra de Dios. the counsel of the word of Por God. Dios que hay corazones endurecidos en las iglesias. And by God, there are hardened hearts in the church. Por Dios que hay corazones duros en las iglesias. There are hard hearts in the church. Mientras más escuchan la palabra, más endurecen sus The corazones. more they hear the word of God, more harder Porque of se the heart. justifican a sí mismos. Because they justify themselves. Aleluya. Y pondré un corazón de carne, And I will put a heart of flesh, un corazón sensible, a sensitive heart, un corazón capaz a heart capable de oír la voz de Dios of hearing the voice of God y andar en la obediencia y la and walk sumisión in obedience and al submission Espíritu Santo to de the Holy Dios. Spirit of God. Pondré mi espíritu I shall put my en spirit ellos. in them. Así que el Señor Jesucristo So the Lord Jesus confirma lo que nuestro hermano Juan el Bautista, no Juan el amado, Juan el Bautista. confirms what John the Baptist says. Qué interesante, ¿eh? How interesting. Que cuando Dios quiso mandar a un mensajero así al mundo, When God wanted to send a messenger to the world, no fue a la escuela de los profetas a buscar a alguien. he didn't go to the school of prophets to seek out the Cuando prophet. la iglesia necesita un pastor, un día vamos al seminario, vamos a la escuela teológica, allá vamos a pedir un pastor. When the church today needs a pastor, they go to the Bible schools to try and choose the right O que hagan la pastor. aplicación. Or for them to Le apply, damos un currículum como de 6 páginas que la llene. to send your resume in. Imagina el apóstol Pablo haciendo un currículum vitae para pastorear una iglesia. Can you imagine the Apostle Paul sending in his resume to be a pastor? Soy un dividor, la gente se divide donde yo llego. I'm a divider. People divide where I go.
Me han apaleado como 4 veces. They have beat me up 4 times. Me han metido en la cárcel tantas They've veces. put me in jail so many Y times. empieza con su currículum vitae para abajo. And he starts to list all his resume points. ¿Qué diría el consejo de ancianos, de diáconos que están procesando la What would the aplicación? deacons of the church do when they're processing his application? Esta aplicación para el lado. No This sirve. application to one No side sirve. is no Pero use. gloria a Dios, But glory to God que Dios escoge that God chooses a aquellos que Él those quiere escoger, that He wants to aleluya, choose. y los bendice And He blesses them cuando ellos son obedientes, when they are sumisos, obedient y andan en el camino de Dios and walk in the ways of y God aprenden a estar en humildad y en sencillez and learn to walk y in no andan humility. enorgulleciéndose And de don't be- cosas y dándose la grandeza porque creen que ellos son algo. Yo And no don't- soy nada, hermano. Don't be proud and thinking there's something great when we're not great. We're Solamente nothing. un siervo de Dios. I'm just a servant of God. E inútil para tal caso. Useless to that Pero que point, usted también. but you as well. Somos siervos We are servants, inútiles. useless, Porque todavía no hacemos lo que teníamos que haber hecho. because we still don't do what we should be doing. Así que Dios ama So God loves a las personas que se reconocen pecadoras, those people that recognize that they're que sinners, se reconocen que están en desobediencia that recognize they're in disobedience, y los bendice. and blesses them. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent because the kingdom of heaven is at hand. Y los judíos empezaron a escuchar este mensaje And the Jews started to hear this message. y empezaron a bautizarse They started to be baptized en señal de arrepentimiento. in a sign of repentance, Y creer en Dios y querer andar en sus caminos. believing in God and walking in His ways. Pero no es el bautismo para la iglesia. But it's not the baptism for the church. No es el bautismo para la iglesia. That's not the baptism for the El church. bautismo para los judíos. ¿Ustedes se acuerdan en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles? You remember Acts chapter 19, Cuando los discípulos de Juan el Bautista when the disciples of John the se Baptist encontraron con Pablo found themselves with y Paul. Pablo le dice, ¿y en qué bautismo fuiste bautizado? And Paul says to him, in what Porque él baptism did hablaba you del bautismo en el Espíritu Santo baptize? o con el Espíritu Santo. Talking about the baptism of the Holy Spirit. Ellos le dicen, hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. They said, we have been baptized in the baptism of John. Eran judíos, They were Jews. no habían creído en Cristo todavía. They hadn't believed in Jesus yet. Entonces, Pablo le dice, Paul says to them, Juan ciertamente bautizó para arrepentimiento, John truly baptized for repentance. pero But hay un nuevo bautismo. there's a new baptism, ¿Okay? El bautismo más importante. the most important baptism. Y esto es lo que voy a tocar con los puntos de los bautismos. And this is what I wanted to touch on the No es el bautismo topic en of agua, baptism. aunque tiene mucha importancia. It's not the baptism in water, which is No es very el important. bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, It's not the baptism with the Holy Spirit, aunque es muy necesario, muy importante. which is very important and necessary, Es el bautismo en el cuerpo de Cristo. but it's a baptism into the body of Christ. 1 Corintios 12:13. 1 Corinthians chapter 12, Y no verse me equivoco, 13. 10:13. If I'm not mistaken, Y it's por 13. un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Through one Spirit, we're all baptized into one body. Ese cuerpo es la iglesia. That body is the church. La palabra bautizo significa sumergir totalmente. The word baptism is to be completely submerged. No que usted les tire unas gotitas de agua en la mollera, no. It's not that you throw a few drops of water into the face. Significa sumergir a la persona, It al means- candidato totalmente. To submerge that person completely. Que las hermanas a veces cuando las bautizo algunas, como que no se quieren mojar el pelo. Some ladies, when I baptize them, they don't want to wet their hair. Y hermanos me hacen fuerza y yo, And they, ¡paf! and they fight against it. And I put them in. Y le digo, ¿entendiste? And I said, ¡Pum! did you understand? Porque eso es la palabra de Dios. 'Cause that's the word of God. La palabra de Dios dice sumergirlo, The word of God says to submerge them. ¿ok? Entonces, las hermanas que se van a bautizar hoy día, déjense caer para atrás. So for the ladies that are going to get baptized, just go with Porque it. yo de verdad las tiro igual para abajo y si me da la ira santa, And I'm still going to put you under the water. If I get holy anger, las mantengo ahí unos 4 minutos. Y a I'm ver going cómo to le keep va. you. I'm going to keep you there for 4 minutes. No se asuste. No, No me bautizo. Don't get scared. For those that are going to get baptized. Entonces, el bautismo So baptism del Espíritu Santo es of the Holy Spirit is introducir al incrédulo to introduce the unbeliever
al que está sin Cristo, he who is at Christ, cuando cree en Cristo, when they believe in lo Jesus, introduce en el cuerpo, they introduced into the que es body, la iglesia de nuestro Señor which is the Jesucristo, church of our Lord Jesus. en la que formamos parte de todos los que hemos nacido de nuevo. We make it up, all those that have been born again. Okay. Después está el bautismo en el Espíritu Santo, Then we have the baptism in the Holy que eso lo Spirit. hace Jesús. Jesus does that one. Escuche, el Espíritu Santo bautiza a la persona en el cuerpo de Cristo. The Holy Spirit baptizes a person into the body of Porque el Christ Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros because the Holy Spirit is de convicting us pecado, of de sin, justicia y de juicio. of righteousness, and judgment. Okay. El bautismo en el Espíritu Santo, Jesús dice, y Él, dice Juan, And John says that he, os bautizará Jesus, will con baptize you Espíritu Santo y fuego. with Holy Spirit and Y fire. el bautismo en agua lo hace un pastor, un anciano, The baptism in water is done by the o pastor una or persona leader que tenga autoridad para ello. or a person in authority in church. Entonces, más o menos eso es lo que es el bautismo. That's what baptisms are. Pero aquí está hablando de un arrepentimiento para el pueblo judío. But here he's speaking about a repentance for the Jewish people. Así que, hermanos, So brothers and el sisters, principio es exactamente igual que para la iglesia. the principle is exactly the same for the church. Repent. Arrepentidos. Repent. ¿Cómo estamos andando? How are we walking? La pregunta que yo puedo contestarme a mí mismo y usted a sí mismo. The question that you should answer yourself. Usted me ve aquí como soy. You see how I am here? Qué lindo y hermoso me veo, ¿verdad? que How sí? beautiful I look and Come handsome. on, déjate me lego ya. Lift up my esteem. ¿Verdad? Pero usted no sabe cómo yo soy en la casa. But you don't know how I'm at home. Mi esposa sabe. My wife knows. Mis hijos saben. My children know. Mis nietos saben. My grandchildren know. Y como dicen en el dicho popular, And as they say in that famous saying, caras vemos, we see faces, corazones no but we saben. don't know hearts. Usted es usted, el matrimonio, ¿cómo está su matrimonio en su casa? How is your marriage in your home? ¿Cómo está su relación con su esposa, esposo? How is your relationship with your wife, husband? Esposa, ¿cómo está la relación con su esposo? Wives, how is your relationship with your Hijos, husband? ¿cómo está la relación con vuestros padres? Children, how is your relationship with your Papá, ¿cómo está la parents? relación con vuestros hijos? Parents, how is your relationship with your children? Porque cuando cambiamos, Because when we change, cuando nos arrepentimos, when we repent, aleluya, todos se benefician everyone benefits de nuestro cambio. of our change. Y eso es para la gloria de Dios And that's for the glory of God y beneficio nuestro. and our benefit. ¿Somos perfectos? No, Are we perfect? No way. pero estamos en el proceso But we're in that de process perfección of y perfection. tenemos que andar día a día en él. We have to walk Que daily Dios in nos it. ayude And God would help a us entender to understand que tenemos que andar that we en need to walk arrepentimiento, in repentance. okay, porque ese es el mensaje desde allá de la misma creación Because that's the message from creation para acá. to here. Y cuando Dios terminó con el pueblo judío y tuvo que detenerse el trato con el pueblo judío cuando mataron a Cristo, When God stopped dealing with the Jewish people when they killed Jesus, cuando los judíos, los romanos y toda esa gente mató a Cristo en la cruz del Calvario, when the Jews and the Romans all killed Jesus on the cross of se Calvary, detuvo el proceso de Dios con el pueblo de Israel. the process from God with the people of Israel stopped. Okay. Cuando la iglesia sea arrebatada, And now when the church is taken away, la iglesia sea arrebatada en un abrir y cerrar when de the ojos. church goes through the rapture in the twinkling of an eye, Orad y velad porque no sabía el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. pray and keep watch because you don't know the time or the hour the Son of Man will come. Ese es el arrebatamiento. That's the rapture. La segunda venida The second coming tiene que ver después de la gran tribulación y después del milenio. has to do about the great tribulation, the millennial reign. Cuando Cristo venga When Jesus comes a poner sus pies personalmente en Jerusalén, to en put el his Monte de los feet Olivos, in Jerusalem. ¿ok? Porque el pueblo de Israel Because the people of Israel nuevamente va a ser conectado con el propósito y el plan de Dios para ellos, will once again be connected for the plan and purposes que that quedó God has, suspendido that was suspended cuando Cristo murió when Jesus y died que se reactualizará and will be come into effect cuando la iglesia sea levantada. when the church is taken away. Cuando el último de los gentiles entre, When the last of the Gentiles comes in, ¿ok? Y el arrebatamiento viene, the rapture comes, y el pueblo de Israel empieza a ser tratado directamente por Dios nuevamente. people of Israel will be dealt directly by God once again. ¿Ok? Dios hace milagros en la nación de Israel todos los días. God does miracles in the nation of Israel every day. Que Israel hoy día no sea destruido es un milagro de Dios. For Israel not to be destroyed today is Estoy a hablando miracle de of este God. día, ahora mismo. We're talking about today, right now. ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué tanta gente odia al pueblo de Israel? Have you ever asked yourself why so many people hate the people of Israel? Ore por aquellos que defienden a Israel. Pray for those that defend Israel. Ore por ellos, ore por el pueblo de Israel. Pray for the people of Israel. Porque a los que lo bendicen a Israel serán benditos. Because those that Aleluya. bless Israel will be blessed. Ame al pueblo de Israel. Lo que pasó que desde la historia nos enseñó a odiar a los judíos. La religión católica romana nos enseñó a odiar a los The judíos. Catholic religion taught us to hate the Jewish people. ¿Por qué? Why?
mucha historia ahí. A lot of history there. Pero la realidad es But the truth is que los judíos son asesinos, mataron al Señor Jesucristo y that the Jews are murderers. They killed se Jesus. lo metían a todo el mundo. Por eso es que los judíos fueron perseguidos siempre. That's why the Jews were always persecuted. Y terminaron en la Segunda Guerra Mundial. And they finished up in the Second World War ¿Ok? Con el holocausto. with the Great Holocaust, Donde 6 millones de judíos perdieron su vida. where 6 million Jews lost their lives, Asesinados, muertos. murdered, killed, Hombres, mujeres y niños. men, women, and children Inocentes. that were innocent Por un régimen maldito. by a cursed Que regime odiaba a Dios. who hated God Y odiaba al pueblo de Israel. and hated the people of Israel Basado en la religión. based on religion. Porque ellos querían apoderarse. La cosa es que la iglesia, la religión romana siempre quiso apoderarse de Jerusalén. The Roman religion always wanted to take over Ellos Jerusalem. querían poner la capital, They wanted to put their capital, la Basílica de San Pedro allá. the St. Peter's Basilica, in Jerusalem. Pero Dios dijo no. But God said no. Israel es la capital eterna o sea, Jerusalén es la capital eterna de Jerusalem Israel. is the eternal capital of God. ¡Eterna! Eternal. Hace 3000 años que que Jerusalén es la capital de Israel. 3,000 years ago, Jerusalem was the capital of Israel Y seguirá siendo la and will capital. de continue Israel. being the capital. No importa cuántos demonios se levanten. No matter how many demons rise Enemigos up se levanten. or enemies rise up, Aleluya, porque Dios tiene cuidado de because Israel. God takes care of them. Y su iglesia está orando por ellos. And the church is praying Y for cuando them. la iglesia sea quitada, When the church is taken away, Dios va a tener cargo directo con ellos. God will deal with them directly. Y que vengan todo eso, los países se pueden nombrar uno tras uno. Hasta And nuestros no matter países, how many countries come against them, hasta nuestros países muertos de hambre latinoamericanos en contra de Israel. even our Latin American countries against Israel, Contra Chile. Chile against, Votando en contra de Israel en, las naciones, en la seguridad de las Naciones Unidas. voting against Israel in the United Nations Council. Terrible. Terrible. Pero hermano, nosotros nos hemos arrepentido, But we have repented, vivimos para el Señor we live for God, y Dios se agrada de los que se arrepienten. and God is pleased in those that Que repent. Dios le bendiga en esta mañana. May God bless you this morning. Amén. Amen. Que Dios le bendiga. May God bless you. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Can we all stand, please? Nuestros hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo, Those people that are going to get pueden baptized, irse a preparar, por favor. could you go and prepare La yourselves, hermana please? Juanita los lleva. Sister Juanita will take you. Y después los hermanos de la música vengan para acá, canten algunos coritos. Musicians, come and sing a few Mientras songs. nosotros nos preparamos, As we prepare ourselves, nos alistamos. we get ready. Y entonces después vamos a salir para afuera. Then we're going to go Nuestra outside. hermana Johanna, nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Natalia y nuestra hermana Araceli se preparan, por favor. Our sisters Joanna, brother Carlos, our sister Natalia, and Araceli, please get ready. Sigan a la hermana Juanita San Martín por ahí. Follow Sister Juanita. That Jesus Christ, Nuestro capitán, our aleluya. captain, Jesús es nuestro capitán, that Jesus is our captain. aleluya. Vamos a ser testigos en esta mañana We're going to be witnesses this morning del testimonio of the y testimony, el paso de fe que estos jóvenes, estos adultos van a dar. the step of faith that these people will take. No sé decir hombres y mujeres porque eso es incorrecto ahora. You can't say men and women now, apparently. Estos hermanos en Cristo, These brothers in Christ, Carlos, Carlos, okay, Johanna, Joanna, Araceli, Araceli, Natalia. and Natalie. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este es un paso de obediencia Here's a step of obedience que ustedes hacen that you are making de acuerdo a la fe que han puesto en el Señor Jesucristo according to the faith that you've put on Jesus como vuestro Salvador personal. as your personal Savior. Nosotros como iglesia nos gozamos y nos alegramos con ustedes We as a church are rejoicing with you porque ese es el gozo del creyente. because that's the joy of the believer. Ver hombres y mujeres See men and women que reciben a who Cristo receive Jesus y empiezan a obedecer, and start to la obey palabra. ¿sí? the Word of God. En realidad este es un comienzo. In reality, this is the beginning. El bautismo también es simbolismo, es un simbolismo. Baptism is also a symbolism, De acuerdo a Romanos, according to Romans 6, chapter 6, que nos dice that says to us, que el bautismo es una inmersión que representa baptism is an immersion which represents que morimos that we die al pasado to the past, y cuando nos levantamos arriba, and when we get back up, resucitamos we rise up, simbólicamente a una nueva symbolically vida speaking, a new life en Cristo. in Jesus. Porque la nueva vida ya la tenemos Because we already have new del life. momento que hemos recibido a Cristo en The nuestros moment corazones. that we receive Jesus into our hearts. Así que
¿Qué le parece si oramos juntos por estas personas? So don't we all pray together Estos with these hermanos, people, these brothers and sisters, para que Dios los bendiga. for God to Les bless dé them. la fuerza Give them the strength que van a necesitar, that they're going to need, porque esto no es fácil. because this is not easy. Muchos son los que van por el camino ancho, Many go through the wide path, pero pocos but few son los que deciden por el camino angosto. the ones that choose a narrow path. Y pocos andan por él, dice el Señor And Jesucristo. few walk through it, Jesus says. Hay muchos que deciden de entrar al camino angosto, Many decide to enter the narrow path, pero pocos but few son los que caminan en él. are those that walk through it. Ustedes están entrando en esta mañana. You're entering this Una moment. puerta se abre al camino A door angosto, is opening up to your narrow path. y de aquí en adelante From here on, tienen que empezar a caminar en el camino angosto, you have to start to walk in that narrow que nos path. llevará a la presencia del That will Eterno. take us to the Aleluya. presence of the eternal. Ore conmigo, por favor. Pray with me, please. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias, we thank you porque en esta mañana because this morning tu palabra es confirmada your word is en confirmed esta in congregación. this church. Tu palabra que por diferentes predicadores es predicada, That your word through different preachers is preached, está dando resultados, is giving results. porque tu Espíritu Santo se mueve en este Because your lugar Holy Spirit moves in this con place libertad para tocar los corazones. with freedom to touch the hearts. Te damos gracias por el nuevo nacimiento We thank you for the new birth que es producido which is produced como un milagro extraordinario as an extraordinary que miracle solamente Dios puede hacer. that only God can do. Te pedimos, Señor, por Carlos, We ask for Carlos, por Johanna, for Joanna, Araceli Araceli, y Natalia, and Natalia. que tú les bendigas grandemente en esta mañana, You would bless them greatly this morning. que tú fortalezcas sus vidas, That you strengthen their que lives. cuando ellos tengan dudas, That when they have doubts estén pasando por una prueba, or they go through por una trials, aflicción, for afflictions, recuerden they may que tu remember palabra nos that dice your word says to que us tú estás con nosotros that you todos los are with días us every day de nuestra vida. of our lives. Esa es la promesa que tú dejas a cada uno de tus hijos. That's a promise you have for your Oramos children. por ellos We pray for them, y como iglesia los and bendecimos as a church we bless y los them, protegemos, we protect them, los we fortalecemos strengthen them en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Y la iglesia dice, And the church says, amén. Amen. Aleluya. Amen. Eso, denle un aplauso grande al Señor. Give God a big applause. También vamos a terminar aquí, vamos a orar para terminar, We're going to pray to finish as para que well. quedemos libres después. Por favor, vaya allá donde vamos a bautizar. Please come to the back where the baptisms will No be hay held. café, There is no coffee. no hay nada hasta There's después de los nothing bautismos. till after the baptism. Amén. Amen? Amén. Amen. Acompañemos a nuestros hermanos. Let's accompany our brothers and sisters. Aleluya. Padre, en nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias en esta mañana we thank you this morning por tu presencia con nosotros. for your presence with us. No entendemos, We don't understand, Señor, pero sentimos tu amor, Lord, but we understand your love. tu compasión, We feel your love and tu compassion presencia con and nosotros. your presence with us. Que ninguno de los que estamos aquí, That none of us that are here Señor, salgamos con contradicción de este lugar. will go with contradiction from this Salgamos, place, Señor, con un espíritu contrario, or go with a contrary spirit, sino que seamos suficientemente humildes y but be sencillos humble enough para recibir lo que tú quieres dar. to receive what you want to give to us. Y si alguna cosa no ha sido conforme a lo que nosotros entendemos, And if it's something that hasn't been in according to what we Señor, think, que la dejemos pasar como dice tu palabra. that we let it go by as your word says. Escudriñarlo todo, Search it all, recibir la bendición. receive the blessing. Padre, al marchar de este lugar, pero no de tu presencia, Father, as we leave this place, but not your presence, lo hacemos con gozo y con we do it with alegría. joy and happiness. Hemos comenzado una nueva semana. We have started a new week. Algunos de mis hermanos lo tienen duro en la semana. Some people here have it tough throughout the week. Por favor, Señor, Lord, please abre puertas de bendición para ellos. open up doors of blessings for them. Fortalécelos en los momentos Strengthen them débiles. in the difficult moments. Señor, dale sabiduría en los momentos de duda Give them wisdom through their y doubts, que ellos siempre pongan sus ojos that they'll always put their eyes en el autor y consumador de nuestra fe, author and finisher of our nuestro faith, Señor our Jesucristo. Lord Jesus Christ. Yo bendigo a tu pueblo así como tú lo bendices. I bless your people just as En you el do. nombre de Jesús In oramos the name of Jesus we y pray. la iglesia And the dice, church says, amén. ¿Por qué no le da un Amen. aplauso grande al Señor, hermano? give God a big Gracias. applause. Que Dios le bendiga, podemos saludarnos. May God